El 30 de septiembre, o el 30S, como le dicen acá en Ecuador, se vio uno de los episodios políticos más difíciles en la historia reciente del país. El presidente Rafael Correa considera que se trata de un intento de golpe de Estado. La oposición considera que se trata de una estrategia para fortalecerlo políticamente. Vamos a conversar con los protagonistas de esta historia. Soy Luis Carlos Vélez, bienvenidos a esta edición especial de CNN Investiga. ¡Levántate! ¡Ya no hay! Los hechos del 30 de septiembre tienen varias interpretaciones, varias lecturas. La brutalidad, no tengo palabras, de ciertos grupos infiltrados en la protesta policial va mucho más allá de reivindicación salarial. Pues si hubiera sido reivindicación salarial cuando el propio presidente acude al regimiento Quito para explicar la ley, debió haber sido recibido muy respetuosamente para ser escuchado. Lo que empiezan es a insultarnos, que comunistas, que muera Venezuela, Cuba, etcétera, y después nos agreden cobardemente y por último intentan hasta asesinar al presidente. Hubo una película, la película que ya se hizo en Venezuela, se repitió en Bolivia y ahora aquí en Ecuador, una película que se llama Me quisieron tumbar, en donde el presidente Correa simplemente dijo que estaba secuestrado, pero comía Reina Claudia, tomaba agua aromática, tenía 18 guardias de seguridad, sus asambleístas y ministros lo fueron a visitar y después de eso llama a las 9 de la noche y ordena el ataque a un hospital violando el Código de Ginebra para que lo vayan a rescatar a un hombre que nunca estuvo secuestrado. Pero la realidad es que afectó a todos los ecuatorianos y dejó 5 personas muertas. Este es un recuento de cómo sucedieron los hechos, narrados por algunos de sus protagonistas. Todo comenzó acá, en la Asamblea Ecuatoriana. Se debatía un proyecto de ley que, según la oposición del presidente Correa, le quitaría privilegios salariales a la policía y el ejército. Asambleísta, todo empezó acá, la noche anterior del 29. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí se sesionó para simplemente con esta carta, un veto presidencial, en donde el presidente Correa le retira a todos los servidores públicos del país todos los reconocimientos, canastas navideñas, beneficios materiales que contemplaban estos servidores públicos y se les prohíbe de manera expresa la entrega de bonos y reconocimientos económicos para ascenso de todas las instituciones y servidores contemplados en esta ley. A las Fuerzas Armadas, a los servidores públicos se les retira eso aquí en la Asamblea por los asambleístas de Alianza País cumpliendo una orden del presidente Correa. ¿Para qué? Mírenlo aquí, documento de la Presidencia de la República. De la Presidencia de la República. Así es, en donde dice él que se faculta la creación de asignaciones presupuestarias para cubrir exclusivamente los gastos protocolarios a nivel nacional e internacional que tenga que efectuar el presidente y vicepresidente de la República. O sea, la platita de los servidores públicos y de las Fuerzas Armadas y de los bonos va a servir para que ellos viajen dentro y fuera del país. Lo que al día siguiente, el 30 de septiembre, desató una manifestación de la policía en la mañana. Según la asambleísta oficialista Irina Cabezas, la policía fue mal informada. En este caso, los mandos superiores de la policía, tanto el ministro de Gobierno como en este caso el comando, los comandantes, no transmitieron correctamente la información que se debía dar de lo que significaba el artículo 115. Específicamente, ¿qué parte no les dieron a conocer? El artículo 115 en el cual se eliminaban las condecoraciones, pero a su vez se reemplazaban por compensaciones en vista de que los acontecimientos dados del 30 de septiembre se quiere ahora manipular de que no fue un intento de golpe de Estado. Yo rechazo totalmente. Esto fue un intento de golpe de Estado y justamente se malusó la información a la tropa porque yo valoro muchísimo a la Policía Nacional. Se trata de una intrincada discusión legal. El día siguiente, después de lo ocurrido en la asamblea, la policía se reunió aquí. Algunos miembros de la policía en el regimiento Quito se dieron cita en este lugar y empezó una manifestación a la cual llegó posteriormente el presidente Rafael Correa. Él intentó explicar el contenido de su propuesta. Hemos
más que triplicado los sueldos, la masa salarial de la policía. Con respecto a antes de nuestro gobierno, lo hemos multiplicado por 2.5, o sea, se han incrementado sustancialmente sueldos y salarios. Su intento no resultó como lo había planeado y los ánimos se caldearon. Si quieren matar al presidente, ¡aquí está! ¡Mátenlo, presidente! Después de que no se llega a un arreglo entre el presidente y la policía, Rafael Correa intenta salir del recinto, pero es atacado. Me tiraron una bomba lacrimógena, regresé, porque dije, no, el presidente de la República no puede ir estando aquí, yo soy el comandante de la Policía Nacional, además dije, puede ser algún desadaptado, todavía no medíamos la profundidad de las cosas, pero desde que entramos al regimiento Quito nos dimos cuenta que era una celada, abajo comunistas, muere el gobierno, viva Lucio Gutiérrez, etc. Fui a hablar desde un balcón y les expliqué, en una ventana, señores, lo que hemos hecho, la ley es buena, empezaron a gritar fuera comunista, abajo el gobierno, viva Luz, entonces por eso dije, mátenme si quieren, pero no destruyan a la patria, porque ya empezaban los saqueos. Una de las grandes dudas que permanecen hasta ahora es cómo se entera la policía y quién organiza la revuelta. Uno de los puntos más importantes en todo esto es la policía. Y estoy con Cintia, que ella es reportera de Coavisa y está detrás del ex general de la policía, ¿verdad? Excomandante. Excomandante. ¿Cuál es el nombre de él? Freddy Martínez. ¿Y qué ha pasado con Freddy Martínez? No ha hablado y todavía eso es una incertidumbre y hay que ver qué dice y lo estamos buscando para poder tener su versión de los hechos. ¿Has podido hablar con él? Exacto, ha sido muy difícil y el único contacto que ahora tenemos es ir a la casa de él y ver qué dice, ¿no? Comandante Freddy Martínez. La empleada. No hay nadie. No hay nadie. ¿Y cuándo se fue? No sé, porque como están otros compañeros acá, entonces nosotros no somos vivos acá. Claro. Estamos rotando. ¿Tampoco contesta el teléfono? No, no contesta, no hay ningún tipo de acercamiento después de la renuncia de él. ¿Los policías tampoco pueden hablar? No, porque es el estado de excepción. Claro. Entonces la versión de los policías en este momento no se puede tener. No se puede tener y hay que seguir esperando a ver si el comandante es llamado a declarar, a dar un tipo de versión de sus hechos en la fiscalía. Después de ser el blanco de gases lacrimógenos, el presidente Correa se dirige al hospital de la policía que queda a unos pocos metros del regimiento Quito 1. Que nuestro presidente tiene que ser rescatado. Lo único que queremos es eso. Que nos ayuden, que estamos gente, míranos como la gente que somos, la gente que sale de su trabajo, de su casa, somos gente normal. Nosotros no queremos ninguna inclinación ideológica. Lo único que queremos es que alguien, ahorita estamos desamparados, no hay autoridades, no existe policía. El presidente de la República ha hecho una gestión más que excelente. Los medios fueron obligados a unirse a la cadena nacional. La única señal al aire fue la de Ecuador TV, el canal oficial del Estado. El país quedó sin posibilidad de tener otra versión de lo que pasaba, algo que molestó a los movimientos opositores al presidente Correa. El presidente se dé cuenta que no es que Incluso algunos manifestantes intentaron tomar el estudio de noticias. ¿A qué se debe entonces la intervención? El expresidente Gustavo Noboa tiene su opinión al respecto. Nos pusieron una venda en los ojos, una desinformación total. A mí particularmente me angustió el no saber qué pasaba en mi país por primera vez en mi vida. Y tuve que recurrir, por ejemplo, a la CNN, tuve que recurrir a los medios sociales, a los Twitter, etcétera, etcétera, para poder enterarme hasta que volvieron los medios Coavisa y Teleamazonas a informarnos. El coronel de la policía, César Carrión, director de este hospital, fue testigo de lo que ocurría en la institución médica. Al ver por los canales de televisión que había un motín junto al cuartel que queda aquí del hospital, yo dispuse al subdirector médico para que todo el personal médico esté presto a atender ante cualquier probable contingencia que pueda haber, no solamente aquí en la ciudad, sino en cualquier otra parte porque este hospital atiende a todo el país. Claro, claro. ¿Y había refuerzo de seguridad aquí adentro, me imagino? No, porque no teníamos nosotros, esto no es un cuartel. Claro. Este es un hospital, le vuelvo a repetir. Claro. ¿Y hubo gente de la policía o de otra clase de elementos armados que pudieran tener acceso a donde está el presidente? Yo, a lo que pasó, señor presidente, yo me paré acá, vinieron algunos de los que reclamaban al frente y yo les dije que aquí no lanzaran gas, que esto es un hospital. Se sostuvieron ahí. Yo venía acá a ver hasta eso, ya el señor presidente lo han subido a
al tercer piso en hospitalización, seguramente para estabilizarle. Coronel, ¿usted tiene información, sabe si el presidente en algún momento lo apuntaron en la habitación? ¿Llegó alguien armado? ¿Alguien alcanzó a llegar armado allá? No, en el tercer piso solamente estaba el personal médico, la seguridad del señor presidente. No he visto que alguna persona haya estado directamente con algún arma, mucho menos. Yo le pregunto, ¿es impacto de bala? Es un impacto de bala. ¿Usted nada lo...? más, no tengo nada más. Ok, perfecto. Sí, yo no sé. Pero sabemos si antes... Si fuera el testigo, si estuviera yo aquí, claro. en el momento que quisiera ver, pasó. Pero como usted mucho tiempo pasa por acá, ¿lo vio antes del 30? No. Es nuevo eso, ¿no? Aquí no hay edificio. Está bien. Vamos a caminar hasta allá, hasta el fondo, porque este es el recorrido que hace el presidente, para llegar a la habitación donde finalmente termina su recorrido aquí en el hospital antes de que sea sacado por el ejército. Se pueden imaginar la tensión que se vivió en esos minutos en este lugar. Hemos ido de extremo a extremo. Este es el otro extremo, el extremo final, donde llega, donde se ve la otra parte de la ciudad, donde está el contingente policial, el hospital metropolitano y la ciudad está al fondo. Pero vamos rápidamente acá a la habitación. Esta es la 301. Esta es la habitación. Esta es la habitación donde supuestamente estuvo el presidente en sus minutos finales, antes de ser rescatado. Esta habitación obviamente ya ha sido utilizada por otras personas. Este no es el estado final, pero este es el lugar. Alcanzamos a ver, aquí están todavía haciendo algunos arreglos. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Haciendo algunos arreglos y se pueden encontrar aquí un impacto de bala incluso. Aquí hay un impacto de bala de la habitación del presidente. Este es uno de los lugares donde se alcanza a ver dónde fue el intercambio fuerte de disparos allá afuera. En ese lugar. Ahí voy a saludar a la segunda cámara, ahí me están confirmando que me ven. Esta es la habitación donde estuvo el presidente. Según relatos también de la gente del hospital, en este lugar no llegó la policía. Este lugar siempre estuvo resguardado por la seguridad del presidente. El presidente Correa asegura que tuvo que ser rescatado de este hospital. En entrevista con CNN, sostuvo que su vida corrió peligro. Llevan a emergencia. ¿Por qué de emergencia no salimos? Rodearon el hospital. Tuvimos que ir al tercer piso y estuvimos en un estado total de vulnerabilidad hasta que llega el GOE. Esta unidad de élite de la policía leal al gobierno que empieza a defender. Porque entre otras cosas trataron de romper la puerta del tercer piso para irnos a buscar a la habitación. Recibimos 2 delegaciones. Ninguno había leído la ley. Se le explicó la ley, salían pidiendo disculpas, dando gracias. Pero los de abajo que estaban fuera de sí, o sea, no es que llegaron a la habitación, si no, no estuviéramos contando esto, pero los de abajo, armados, sabíamos que había francotiradores en las terrazas, etcétera, esa gente no quería entender nada y lo que decían, o firma revocatoria de la ley, que no lo iba a hacer y además legalmente no lo podía hacer tampoco, o no sale de aquí. Carlos Luis Carrillo, reportero de Coavisa, vivió los momentos más álgidos del intenso intercambio de disparos. ¿Al presidente de lo que tú viste, lo apuntaron con un arma? Nunca. Pero había evidentemente un intercambio de disparos de una gente que lo quería liberar y otra gente que no quería que lo sacaran. Número 2. La gente que lo quería liberar era prácticamente los militares. Número 2. Tú que estuviste allá adentro, la pregunta es para ti. ¿Tú sentiste que en algún momento tú o tus compañeros que estaban acá podían morir? Claro. Lo que pasa es que, ya te digo, el cruce de balas llegaban hasta la habitación del presidente. Gas lacrimógeno era por todas partes. Adentro era un caos porque justamente el gas lacrimógeno subió por todas partes. Tuvimos que romper un vidrio para tratar de eliminar el gas lacrimógeno. Gente que estaba contigua a la habitación del presidente, había madres de familia que hace pocas horas o horas antes habían dado a luz, estaban completamente asfixiadas. El presidente cuando salió estaba con una actitud bastante recia, fuerte, frío como el hielo. En fin, o sea, fue un caos arriba completamente y la vivencia que se tuvo en el tercer piso del hospital de la policía fue bastante intensa. Se podía ver desde la parte de allá, desde una de las habitaciones, cómo el cruce era intenso. Era como que si fuese un campo de batalla, era prácticamente una guerra. En el carro del presidente vemos imágenes que por esta misma vía está caminando alguien que lo está cubriendo, sí. ¿Cierto? Se nota cuando ese oficial cae justamente acá. Sí. Son velas de la gente. Exacto, justamente cuando el presidente ya sale prácticamente cubierto,
dentro de la escolta que lo venía custodiando el presidente, hubo un policía que de manera sorpresiva se salió del grupo, del carro, del vehículo, y fue en esos momentos en donde una bala perdida le impactó. Al momento del impacto, el policía cae aquí. Esto es de Lucio Gutiérrez. Pero, ¿quién planeó todo esto? El presidente tiene un nombre. Ustedes pueden comparar la táctica y estrategia que se utilizó el 30 de septiembre con lo que se utilizó el 21 de enero del 2000, cuando derrocaron a Yamil Maguad, estos mismos grupos, ¿verdad? Entonces, ¿está hablando usted de Lucio Gutiérrez? Sí, estos mismos grupos, ¿no? Cuando derrocaron a Yamil Maguad. Fue lo mismo, tratar de crear el caos. Conviértase esta rebelión policial en golpe de Estado. El expresidente Lucio Gutiérrez lo niega y dice que todo esto obedece a un oscuro plan del mandatario. ¿El presidente Correa los indica a usted como la persona que organizó y que está detrás de lo que él califica un golpe de Estado? ¿Usted qué responde al respecto? Que el presidente Correa es mentiroso, que el presidente Correa es un farsante, que el presidente Correa lo que quiere es un show mediático, igualito a lo que hizo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, simular un golpe de Estado, simular un magnicidio para perseguir y exterminar a la oposición. Son gobiernos intolerantes, son gobiernos autoritarios, son gobiernos corruptos los que tenemos lamentablemente en nuestra región. Usted vivió un golpe, usted fue partícipe de otro, y para algún segmento de la gente usted sería una de las principales personas que le podría caber una cosa como esta en la cabeza. ¿Qué respondería al respecto? Que la posición oficial nuestra de Sociedad Patriótica es la de que Correa termine su mandato, para que los pocos ecuatorianos que todavía creen en este modelo se terminen de convencer que el socialismo del siglo XXI no es un modelo sustentable en el tiempo. Cuando desaparezcan Chávez y Correa, me refiero políticamente, desaparecerá este modelo porque produce hambre, desempleo, corrupción en el Ecuador. Eso fue lo que le pregunté. Yo le pregunté con todo respeto que usted sería una de las pocas personas que le cabría esto en la cabeza, lo que dicen algunos de los opositores. Están completamente equivocados y deben ser gente vinculada a Correa, porque nosotros en 100 oportunidades hemos manifestado que Correa debe terminar su mandato. Ya basta de interrumpir los mandatos en el Ecuador, porque los que pagan la factura son los más pobres. Lamentablemente eso ha ocurrido en el Ecuador. El único que quiere interrumpir el mandato de Rafael Correa se llama Rafael Correa Delgado. Yo vi la transmisión en directo cuando estaban los policías en su manifestación y gritaban Lucio. ¿Por qué gritaban Lucio? Yo le invito a usted a acompáñeme a recorrer el país. Toda la gente pobre en el Ecuador dice, con Lucio estábamos mejor. Pero también la otra percepción es que si están en medio de una revuelta, que termina en una balacera al frente de 2 hospitales y mencionan su nombre, pues no es muy difícil pensar que tal vez usted estaría detrás de esto. Mire, sería la primera vez que una revuelta o un reclamo salarial de la policía es conducido a 12.000 kilómetros de distancia. Yo me encontraba en el Brasil. En el Ecuador jamás hubo intentos de golpe de Estado. En el Ecuador lo único que hubo es una protesta policial porque les estaban reduciendo sus salarios. Una protesta que debían solucionar a los oficiales. Que terminó en una balacera con 5 muertos por lo menos. El mismo 30 de septiembre el gobierno declaró el estado de excepción, algo que se mantiene hasta ahora en Quito. 140 policías resultaron inmersos en procesos disciplinarios. Ecuador está dividido, tanto económica como políticamente. Quito es la capital administrativa, Guayaquil la económica. Quito es afín al presidente, Guayaquil es sinónimo de oposición. Paradójicamente también es su lugar de nacimiento y residencia de su hermano, quien ahora es un disidente. Las diferencias entre los dos hermanos tienen explicaciones diferentes. El presidente se opone a que su hermano tenga contratos directos o indirectos con el gobierno y cuestiona su ética. Entre tanto, Fabricio asegura que su distanciamiento con el presidente se debe a que él ha denunciado episodios de corrupción dentro del gobierno. ¿Usted qué siente sobre su hermano y sobre las declaraciones que hace? Tremendamente mal, porque mi hermano, todo el problema empezó cuando descubrimos que había hecho a mi espalda, porque ha sido incapaz de decir que yo supe. Él sabe que me engañó, sabe que se portó desleal con su hermano. ¿Por qué su hermano no está en la cárcel y hizo cosas negativas? Porque son problemas administrativos, o sea, ahí no es que se ha defraudado el Estado, lo que la ley impide es que el hermano del presidente pueda contratar con el Estado. Hablamos con Fabricio, su hermano mayor. Su personalidad y parecido físico son evidentes. El estilo que se ha impuesto de gobernar origina estas muestras de
reclamos que se salen de madre, porque eso hay que reconocerlo, la policía no nos puede dejar indefensos, pero también hay que ver los antecedentes. Y el estilo del presidente de ser imprudente, inmaduro, origina... ¿De su hermano? Sí, claro, de Rafael. ¿Y su hermano es imprudente? ¿Qué más me dijo? Imprudente, o sea, no medita lo que va a ser, impulsivo, y entonces origina un tema que pudo desembocar en cosas mayores. ¿Siempre fue así su hermano? Sí, sí. Y ¿No ha cambiado la presidencia? ¿No lo ha cambiado la pregunta? Ha cambiado desde el punto de vista de su actitud hacia las cosas, de la intolerancia, de que ahora se lo ve en la tele siempre iracundo, fastidiado, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con la inmadurez, pues la experiencia no es un accidente. Con su impulsividad, así era desde pequeño. En el colegio, cada vez y cuando tenía que andarle... Es su hermano, y usted lo dice ante las cámaras, sí. Y no es la primera vez que lo dice. No. ¿Por qué uno hablar así del hermano? ¿Qué lo motiva a usted a decir eso de su hermano? El afecto, pues. ¿Pero por qué no decírselo personalmente? Porque no hay cómo decírselo personalmente. Nadie le puede decir nada personalmente. ¿Usted cree que los ministros no sabían que la policía, el ejército y los burócratas estaban fastidiados? Cada asambleísta tiene un edecán de la policía. ¿Usted cree que el edecán no le dice, ¿sabe qué, asambleísta? Piensa en nosotros. Pero al presidente no hay cómo llegarle. A mí me bloqueó cuando yo empecé a denunciarle las incompetencias, las corruptelas. Lo estoy oyendo con atención. ¿Con tanta atención? ¿Usted habla con político? A ver. Una vez más, entonces, hagamos la reflexión. Es obvio que tengo la facilidad por Luis Carlos. Es obvio. Pero otra cosa es que uno tenga la vocación. Ahora, si las circunstancias me han puesto en la condición de liderar una crítica constructiva, puedo aprovechar la oportunidad. Yo le vuelvo a decir, Rafael, yo te quiero entrañablemente. Soy tu hermano mayor, siempre te he cuidado. Todo, absolutamente todo, lo que te he denunciado, lo que te he advertido se ha cumplido, porque tu hermano te va a decir siempre la verdad. Durante el tiroteo en la avenida Mariana de Jesús, en una de las zonas de mayor tráfico del norte de Quito, el presidente Correa logra salir del hospital escoltado por un grupo élite de la policía. Rápidamente llegó al Palacio de Carondelet. ¿Cómo es posible que se permitan hacer estas barbaridades? La jornada había terminado. El presidente, de nuevo, en la sede del poder. Agradezco mucho a ustedes la diligente atención. El respaldo de los mandatarios de la región fue unánime. Fue un intento de golpe de Estado. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, muchas gracias. Hablamos con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en Quito, mientras realizaba una visita de respaldo a su colega ecuatoriano. Hemos venido a Ecuador, en primer lugar, a darle un respaldo fuerte y claro al orden constitucional, al sistema democrático, al presidente Correa, que es el presidente legítimamente elegido por el pueblo ecuatoriano, después de los lamentables sucesos del jueves 30 de septiembre, en que se puso en riesgo la democracia de Ecuador. Y la democracia tiene que ser defendida siempre. Creo que fue un intento de debilitar o atentar contra la democracia. Si fue un intento de golpe de Estado o no, es algo que tendrá que dilucidar la justicia y la opinión pública ecuatoriana. Pero sin duda, la forma en que trataron al presidente Rafael Correa, el haberlo retenido contra su voluntad, el haber atentado contra su dignidad con bombas lacrimógenas, con insultos, con golpes, el incluso haber atentado contra su vida, porque hubo balazos cuando él salió del hospital del regimiento policial de Quito, es claramente un atentado a la democracia. Pero existen otras interpretaciones. Yo la califico como una solidaridad en términos de hoy por ti, mañana por mí, o lo que se dice vulgarmente, entre bomberos no se pisan la manguera. Es una solidaridad, en mi opinión, equivocada. Entre 1996 y 2004, ningún presidente ecuatoriano elegido democráticamente ha podido finalizar su periodo de 4 años. Se trata de un país muy difícil de gobernar. Una nación dividida políticamente y que día a día profundiza sus diferencias sociales. El 30 de septiembre cayó nuevamente en el caos. La policía se enfrentó a las fuerzas militares, con peligro para la vida del presidente. El Grupo Especial de Operaciones que son... 5 personas perdieron la vida.
Ningún líder de la oposición se presentó como el sucesor de Correa. Todos sospechan de todos. Hay más polarización en la Asamblea. La democracia se debilitó. Las investigaciones continúan. Nadie ganó. Y al final, el país, Ecuador, fue el único que perdió.